Ahora vamos a hacer un resumen acerca de las infecciones micóticas. No sé si me escuchan ahí porque están... A ver, alguien escribió que no se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, ya, ok, sigo entonces. En comparación a lo que hemos dicho, estas son las micosis endémicas ahora. Vamos a hablar. Recordar en paracoco, usualmente, que factores de riesgo, fumadores, los que han estado en exposición, ¿no? En zonas de selva, por ejemplo, los que han estado en agricultura, en zonas profundas, no necesariamente requiere una inmunosupresión como VIH, no necesariamente. Pueden estar en algunos pacientes que han tenido cáncer predominantemente. Y en las zonas usualmente vamos a tener en la zona de selva alta, ¿no? Vamos a ver en toda la zona de Huánuco, por ejemplo, ¿ya? Para coccidiomicosis. Entonces, en la clínica uno va a tener una forma de presentación aguda, un cuadro juvenil de reciente presentación, puede haber algunos síntomas respiratorios, ¿no? Fiebre, cefalea, tos, ¿no? Pero que se va a resolver. Estos cuadros son limitados, ¿no? Y que pueden tener una transición muy rápida. En cambio, las formas crónicas son donde estas formas recurren usualmente después de años, hasta 30, 40 años, incluso después de haber tenido estas formas de presentación. Y miren acá sí vamos a tener compromiso de mucosas. Entonces, estos pacientes recordar que tienen compromiso. Pérdida de piezas dentarias, ¿no? Piezas dentarias, úlceras, compromiso de mucosas, sangrado, sangran. Pero la forma crónica casi siempre vamos a ver que tiene compromiso pulmonar. Y en estas formas ya no son como acá, donde en la aguda, donde teníamos patrones intersticiales tenues, ¿no? Que podían ser limitados. En cambio, en las formas crónicas podemos ver nódulos, se pueden tener lesiones cavitaciones, incluso formas más agresivas. Acá sí podemos tener síndrome consuntivo, otras formas de presentación. Entonces, si uno le pide, por ejemplo, a estos pacientes en las formas agudas, un diagnóstico, podrían hacerlo a través de un método rápido, ¿no? Un cultivo, por ejemplo. Pueden encontrar en la forma en esputo estas levaduras que están con una gemación específica y tienen acá la forma de un timón de barco, ¿no? Entonces acá, a través de un cultivo de esputo, hacen la identificación. En las formas crónicas pueden utilizar inmunofluorescencia, también hay biopsia, ¿ya? Pero está abocado a eso. Hay algunos títulos, serología, precipitinas, que pueden ser útiles, pero su sensibilidad es mucho más baja. Así que no nos guiemos tanto de eso. También hay un antígeno P43 que podría ser útil para formas crónicas, ¿no? Entonces son los diagnósticos en fase aguda y en fase crónica. Tratamiento, si es una enfermedad que no está complicada, no es sistémica, itraconazol. Y si está complicándose, usualmente podríamos utilizar anfotericina. Son los antifúngicos que han sido preguntados. Otras opciones, posaconazol, voriconazol, no los marquen, nos vamos a quedar con esto, si no nos complicamos. Histoplasma, recuerden que acá sí puede haber el antecedente, por ejemplo, epidemiológico de un viaje a zonas donde hay cuevas, donde han estado aves que hacen sus deyecciones y la inhalación hace que el paciente pueda tener una forma de presentación aguda. Entonces, los que trabajan en cuevas o los turistas, espeleólogos, turistas que inhalan, ¿no? Los que tienen alguna inmunosupresión, que tuvieron una exposición en la infancia como VIH positivo, acá otros huéspedes inmunosuprimidos, trasplantados, ellos pueden hacer, en este caso, las formas de histoplasmosis. Acá principalmente Tingo María, ¿no? Que es una de las zonas, Iquitos, también Pucallpa, ¿no? Son zonas que predilectamente tienen en la zona de Amazonas también pueden haber estas
formas de presentación, donde vamos a encontrar histoplasma. Factores de riesgo, ya lo hemos mencionado, y la clínica. Entonces, en la clínica, usualmente tiene una enfermedad pulmonar aguda, el paciente hace su inhalación, uno viene acá, tiene la radiografía, y puede, por la inhalación, dejar algunas lesiones tipo las lesiones en perdigonazos, ¿no? Como si hubiesen reventado perdigones y le quedan ahí en la placa estas múltiples lesiones así en el pulmón. Ya, entonces esta forma por inhalación, ¿no? Usualmente puedes hacer el diagnóstico a través de inmunofluorescencia, igual también pueden hacer precipitinas. Tratamiento de elección, usualmente podríamos ir con itraconazol. Enfermedad pulmonaria cavitaria, producto ya de formas crónicas, dejan lesiones tipo cavitarias. Acá pueden hacer el cultivo, a través de esputo también pueden hacer la identificación, ¿no? En medios que tengan específicamente, y también para una forma crónica podrían utilizar itraconazol. Acá es la forma de histoplasmosis diseminada progresiva, donde ya no solamente es el compromiso pulmonar. Estos cuadros son los que se ven en VIH, y acá en estos pacientes principalmente ya vamos a ver diarrea, compromiso hematológico, pancitopenia, diarrea aguda o crónica a veces, ¿ya? También tenemos pancitopenia, hemofagocitosis, otros compromisos, ¿no? Y sobre todo los ganglios, ganglios, adenopatías. Esta es una gran diferencia y siempre les voy a orientar más para histoplasma que para coco. Tratamiento, anfotericina en la inducción, y para paciente que ya está más estable, recién pasamos a itraconazol, ¿ya? Así que esos son los diagnósticos. Hoy en día, para esta forma de histoplasmosis diseminada, podrían utilizar como método diagnóstico también el antígeno en orina, sobre todo en pacientes VIH. Tiene un alto rendimiento. Aspergilosis. Ahora en la aspergilosis usualmente tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están con neutropenia, los pacientes que están en UCI, los pacientes que han recibido corticoides, los pacientes que están trasplantados, los pacientes que han tenido cirugías pulmonares, usualmente, ¿no? Postquirúrgicos también. Entonces hay varias formas de presentación. Esta es una de ellas, como dice, la bola fúngica, el micetoma, está metido ahí, es imposible que el antifúngico entre, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico, netamente. Tenemos otra forma de presentación, puede haber aspergillus, por ejemplo, un níger, que se mete y puede producir una automicosis. Diagnóstico, cultivo y posteriormente tratamiento con agente tópico. Tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que usualmente el eosinófilos, ¿no? Tiene la presencia de también precipitinas contra aspergillus, ¿no? Y principalmente estos cuadros se tratan con corticoides. En la exacerbación podrían utilizar más o menos itraconazol, aunque no es de evidencia fuerte, pero hoy en día miren ustedes los tratamientos para cada escenario. Y en la aspergilosis pulmonar invasiva, esta que se da en huéspedes inmunocomprometidos, miren ustedes esta lesión pulmonar que tiene una característica que se llama la lesión de signo en halo. Esta lesión nos va a dar la angiinvasión, es decir, el aspergillus se mete por dentro del vaso, hace una necrosis y producto de esto puede liberar de la pared del aspergillus este componente que se llama galactomanano. Y este galactomanano en un lavado bronquialveolar puede ser positivo y nos indica que hay necrosis de la pared, ¿no? En este caso, el tratamiento de elección para esta forma de presentación ya no es el itraconazol, sino es voriconazol como primera línea de tratamiento, ¿ok? No confundir las formas de presentación, y cada uno tiene un escenario y una forma de tratamiento. Esporotricosis principalmente por el antecedente, como dice ahí, ustedes van a ver en la foto, aquel que trabaja con espinas, agricultores principalmente, los que trabajan en jardines, ¿no? Jardinería. Muy bien. Algunos inmunosuprimidos también. Zonas, principalmente Abancay, Apurímac, que son
dos zonas que hay que recordar porque son ahí los casos. Y principalmente vamos a tener una forma cutánea. Como ustedes ven acá, las lesiones son nodulares, siguen una cadena ganglionar, ¿no? A diferencia de lo que pasa con una leishmania, las lesiones también pueden ser elevadas, que pueden tener costras también. Entonces tenemos la clínica nodular, que sigue la cadena ganglionar, ¿no? Es importante ver eso. Y secundario a esto, también puede haber una forma pulmonar, ¿no? La forma pulmonar. En estas formas pulmonares ya hay un compromiso secundario. Usualmente te puede dar patrón intersticial, ¿ya? En estas formas. Diagnóstico, se hace un cultivo, un raspado de piel, se le pide un KOH y se puede identificar justamente Sporotric Schenck. ¿Ya? El tratamiento de elección en estos casos puede ser para algunas formas cutáneas, se ha visto que se puede utilizar terbinafina, por ejemplo, ya, pero para formas ya más complejas también. Muy bien. Mucormicosis, lo único que hay que recordar son los factores de riesgo. Acuérdense que acá están involucrados los cigomicetos, ¿ya? Los cigomicetos no solamente es mucor es uno de ellos, pero pueden tener absidias, mucor, rhizopus, otros agentes. O sea, no es solamente decir mucor y ya, rhizopus, ¿no? Entonces, factores de riesgo, diabéticos, pacientes trasplantados, por ejemplo, de pulmón, ¿no? Entonces, lo clásico les van a decir paciente diabético que viene con una lesión en la región rino-orbitaria, que está progresando, una úlcera con profundidad, que ahora tiene un deterioro clínico en el contexto de una cetoacidosis y el paciente está yendo mal. Puede irse a formas complicadas, sí. Lo principal es buscar rino-órbito cerebral, la primera forma, y la otra que viene posterior a esto sería la forma pulmonar. La forma pulmonar y tercero tal vez una forma intestinal. Tratamiento de elección hoy en día para mucormicosis podríamos utilizar principalmente anfotericina para las formas complicadas, ¿ya? Y también posaconazol, que son dos agentes que pueden utilizarse para mucormicosis. Como terapia secuencial, primero la anfotericina, sobre todo las formas liposomales para evitar nefrotoxicidad y posteriormente posaconazol. Preguntas. Agricultor de 50 años procedente de zona selvática. Hace 3 meses pierde peso, tos, hemotisis y aflojamiento de piezas dentarias. Acá está la clave. TEN de tórax tiene tumoraciones pariliares de 4 centímetros de diámetro. BK en esputo tiene 3 negativos, VIH está no reactivo. En la biopsia pulmonar tiene multigemantes, ¿no? ¿Y cuál es el diagnóstico? Ya lo hemos dicho, aflojamiento de piezas dentarias, paracoccidiomicosis. Muy bien. Paracoccidioidomicosis. Excelente. Mujer de 24 años, dolor intenso facial, al examen, inflamación del largo cigomático inferior, coloración violácea con escara necrótica. Tiene diabetes mal controlada. En la TEM hay una destrucción del seno maxilar derecho. Entonces, ya hemos visto, es una de las últimas. Si tiene lesión violácea en escara necrótica, pensamos en mucormicosis. Tratamiento quirúrgico a la brevedad, anfotericina y posteriormente posaconazol. No se olviden, no solamente es mucor, hay rizomucor, absidias, otros. Tratamiento del criptococo, no lo hemos mencionado, pero usualmente para formas meningias debería ser anfotericina, ¿no? Y como dicen en el chat, flucitocina es el que mejor esteriliza en el LC. Pero como no tenemos flucitocina, acá en Perú utilizamos terapia combinada para las formas meningias, sobre todo en pacientes VIH, de anfo con fluconazol. La afectación neurológica del criptococo se está refiriendo a una meningitis, pero no solamente puede producir meningitis. Acuérdense que el criptococo también puede producir compromiso, puede ser criptococomas, lesiones cutáneas, ¿no? Principalmente, y también lesiones pulmonares, ¿no? Puede dar de múltiples lesiones. Es uno de los agentes que produce milia también.
Para diagnosticar meningitis por criptococo, hoy en día tenemos opciones, podemos pedirle cultivo, ¿no? En el cultivo vemos la presencia de levaduras que están gemando, levaduras que están gemantes, y también podemos utilizar látex para criptococo, ¿no? Que es importante. Es un método que detecta el antígeno, ¿no? A través del látex. Muy bien. La tinta india también puede ser utilizable, pero es un identificador y solamente te dice si hay levaduras que están o no. Lo que te dice es el cultivo, te debe mandar si están gemando o no esas levaduras, eso te marca la actividad. Los infiltrados de la criptococosis pulmonar, como son, te puede producir lesiones que son nodulares, pero también te puede producir lesiones tipo milia, ¿ya? Milia, micronodulares o lesiones nodulares, cavitaciones en algunas oportunidades. El fármaco de elección para la histoplasmosis, una pregunta incompleta, si es histoplasmosis diseminada progresiva, es anfotericina, y si es una histoplasmosis que es solamente pulmonar, aguda, tal vez podríamos utilizar un itraconazol, ¿ya? Mucho cuidado.